Bueno, mi nombre es Juan Jesús Vázquez Salazar. Vamos a explicar qué son los relative clause en inglés y cómo funcionan. Primero vamos a ver los relative pronouns más comunes. Después vamos a ver los dos tipos de relative clause, define and not define. Las relatives clause son simplemente una parte de la frase que nos aporta información para saber exactamente a quién nos referimos o a qué nos referimos cuando estamos hablando, parecido a lo que hacemos los adjetivos. Mira este ejemplo. William is the boy. Who worked is the factory which me. Como ves, who works in the factory which me nos está hablando información acerca de William. Y eso es una relación clause. Todas estas relativas clause tienen en común que empiezan con un pronombre relativo, como es el caso de who. En nuestro ejemplo vamos a ver lo más comunes. Mira, cuando nos referimos a una persona como ocurría en el ejemplo, usamos who, aunque en ocasiones también podemos usar that. Cuando nos referimos a un objeto usamos which y a veces también podemos usar that. Enseguida lo vemos. Who indica posesión, lo que podemos traducir por cuyo o cuya, y es el pronombre relativo para indicar posesión. También quiero mencionar que who es algo más formal y que también se refiere a personas. Por otro lado, en el inglés más informal sobre el speaking, podemos usar where, when and we. Where para lugar, when para momentos y which para razones. Porque las piezas del puzzle van a empezar a encajar en unos segundos y así puedo explicar un poquito mejor con lo de where, when y we. Vamos a explicar los define the clause. Estas son las que nos da información esencial. Sin ellas las fases quedarían mal. No sabríamos a quién nos estamos refiriendo o de qué cosa exactamente estamos hablando y por tanto son necesarias para entender la fase y que nuestro interlocutor sepa de qué estamos hablando. Ok, vamos a empezar. La uno va a ser The boy who lives next door is a tennis player. El chico que viene al lado es un jugador de tenis. Como ves, introdu- la introducimos con que también puede ser con that. También estaría bien y usamos porque estamos hablando de una persona de boy. Y como ves, necesitamos esa información para entender de qué chico estamos hablando. The boy who lives next the door. No el que vive en la calle de atrás, sino el que vive al lado. Otro ejemplo es the text box. The text box which I bought online is brilliant. El libro de texto que compré en línea es maravilloso. Como ves, en este caso usamos el relativo which o bien that, porque nos estamos refiriendo a un objeto, el libro de texto. Otro ejemplo es The girl whose family come from China is my class this year. La chica cuya familia vino desde China está en mi clase este año. Como ves, este whose funciona como un pronombre relativo para indicar posesión. La chica cuya familia vino desde China está en mi clase. Y necesitamos esta información para saber a qué chica nos estamos refiriendo. Por eso es una. Define in clause. Vamos a ver con los otros relativos que habíamos comentado anteriormente y sobre todo se usan con un texto más informal. I'll never forget the day when they kissed me.
Nos referimos a un momento, por eso usamos when como relativo. This is bakery where I bought the apple and the apple pie the other day. En este caso usamos where porque nos estamos refiriendo a the bakery, que es un lugar. Y por último, the reason why James was crying is que no. La razón por la cual James estaba llorando no se conoce y por eso usamos why. The reason why. Una vez visto todo esto, vamos a ver el pero, porque algunos de estos pronombres relativos, todos estos, son who, which, that, when, we. Se pueden omitir en este tipo de define clause, que no cuando al pánico, que es el súper fácil. Simplemente tenemos que ver si después del relativo hay un sujeto. Lo podemos omitir. Tal así, vamos a verlo. Imagínate que tienes the girl o the girl who I met. The girl who I met yesterday is a missing. La chica que conocí ayer es músico. Ok. Como ves, puedes ver que who hay otro sujeto que es I. The girl who I met. Entonces sabemos que es who o ese that se puede omitir y quedaría the girl I met. The girl I met yesterday is a miss. Bastante más natural, sobre todo en el speaking. Otro ejemplo es the task which the teacher correct was really hard. Como ves, el which va the teacher es otro sujeto, así que which lo podemos quitar y entonces quedaría the task which the teacher correct was still hard. Y otra más. Otro ejemplo para ya quedar bien sería that was the moment when I can I otra vez. There was the moment when I can now it was the on. Ese es el momento en el que supe que él era el elegido. Y lo podemos quitar. Entonces quedaría there was the moment I can now he was the on. Entonces sería como más fácil. Lo podemos omitir porque tenemos un sujeto después de ese when. Vamos con el segundo tipo de relativos. Los non-defined clause. Acuérdate que en los define dábamos información esencial para que nuestro interlocutor supiera que nos referíamos o de quién estamos hablando. En este caso, los define lo que nos dan son bola extra de información. Sobre si no estuviera, pues tampoco sería una catástrofe, porque esa información no nos hace falta para saber a quién nos estamos refiriendo o de qué estamos hablando. Estas son muy fáciles de reconocer porque van entre comas y tienes que tener dos cosas en cuenta. Un tad no nos vale, así que si ves un tad no es una opción. La coma y el tad son enemigos. En ese caso usaríamos which o who si se traduce de una persona. Y la última cosa que quiero que recuerdes es que los non-defined no podemos omitir el relativo. Nos hace falta, así que acuérdate, no omitamos el relativo. That no es una opción y suelen ir entre comillas. Vamos a ver todo esto con ejemplos. Mary, who won a medal last year, is want to take part in the marathon. Como ves que ganó una medalla el año pasado, no nos hace falta para saber que nos estamos refiriendo a María y la información importante
nos las da al final, que es que va a participar en el maratón. Así que el hecho de que gane una medalla es una bola extra de información. Por eso la ponemos entre comas. No podemos emitir el who. Y además nunca podremos poner el tad. Ahí no nos queda bien. My boss, whose wife owned the restaurant, is a hardworking person. Como ves, la información entre comas es bola extra de información. Entonces no nos hace falta para saber que hablamos de mi jefe. The new film, which will be released in May, revolves around the adventures of a group of teenagers. Teenagers. Información entre comas, bola extra, which no se puede sustituir por tad y no podemos omitirlo. Y bueno, esto sería todo.